deseando que se encuentren muy bien con estos días calurosos, no se deshidraten, tomen muchos líquidos, porque está complicado el calorcito. Aunque ya dicen que vienen las lluvias, ojalá así sea. Bueno, hoy tenemos un tema interesante que es auditorías de ISO 27000, ¿no? De alguna manera el seguimiento que le pueden dar cuando ustedes ya cuentan con ISO 27000 en su organización, estas auditorías de seguimiento. Para ello, me da gusto saludar a Hugo. Hugo no es quien nos acompaña. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Ramón, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy bien. Afortunadamente por acá por donde vivo estuvo lloviendo hace un rato, entonces pues cambiamos de clima, de calor a un poco de frío, ¿sabes? Hace falta, ¿no? Acá por tu casa realmente llovió muy ligero y al contrario, levanta más el calor, ¿no? Pero... Afortunadamente acá llovió fuerte, entonces no va a pasar eso. De hecho todavía sigue lloviendo un poco. Ok, pues bueno, esperemos que siga mejorando. Y hace falta el calor, sí, pero que no sea tanto, ¿no? Exacto, y también hace falta el agua. También, sobre todo, ¿no? Bueno, pues gusto en saludarte, Hugo, gracias por acompañarnos. Es un tema interesante porque, pues bien decimos, muchas organizaciones logran ISO 27000, ¿no? Otras están en miras de lograr 27000. Y bueno, vamos a platicar de esa parte contigo. Primeramente, a lo mejor, ¿cuál es el primer paso, ¿no? Digo, lograrlo, ISO 27, y después que nos platiques qué son estas auditorías, ¿no? De alguna manera de seguimiento para ir metiendo este tema. ¿Te parece? Entonces, si nos empiezas a compartir... Okay. ¿Qué es ISO 27 y qué normalmente se hace para lograr obtener esta certificación? Ok, Ramón. ¿Cuál es el primer paso? Primero, pues tener una organización, ¿no? Y tener muy datos, importante. Y tener datos, ¿no? Pues una norma ISO, pues está enfocada justamente a garantizar la seguridad de la información, que es lo que tenemos en las organizaciones, pues datos, ¿no? Entonces el objetivo de esta norma es justamente brindarte una serie de prácticas, definir una serie de procesos, un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿okay? Que son como los lineamientos sobre los cuales la organización se va a regir en términos de la información, pero no solamente se preocupa por la información, sino también por el personal. Entonces también hay unos controles específicos para la seguridad del personal. ¿Y cómo es que se empieza esto? Pues primero, como cualquier norma o modelo, debemos de tener una necesidad de negocio, ¿ok? Identificada desde dirección. En este caso, pues se tuvo la necesidad de, pues, definir este sistema de gestión de seguridad dentro de la organización, justamente porque pues es una organización importante, porque obviamente ahí trabajamos y tenemos datos sensibles, ¿no? Tantos internos como lo que nos comparten los clientes, porque somos una consultora. A partir de ahí, pues se formó un equipo, igual que como lo hacemos con CMMI, formamos un equipo, se identificó el alcance de esta, digamos que esta certificación, el alcance que iba a tener, pues, y a partir de ahí, pues, se empezó a definir este sistema de gestión de seguridad de la información que involucraba, pues, procesos y, obviamente, la definición de políticas para cubrir controles que tiene esto, ¿no? Una vez que se tiene esa parte de la definición, viene la implantación, que es que la organización empiece a usar estos elementos que se tienen definidos, ¿de acuerdo? Para posteriormente pasar a la auditoría. Te lo estoy resumiendo así súper rápido para llegar al punto que es pues las auditorías de seguimiento, ¿no? Que es lo que vamos a tratar ahorita a más fondo, a más detalle, pues. Entonces, pues la organización se prepara, se capacitan a las personas, viene la auditoría, el auditor revisa todo el modelo, bueno, toda la norma y los controles que estén definidos ahí, porque es la primera vez que en nuestro caso pasamos, ¿no? Entonces nos tienen que hacer revisión de todo. Luego, una vez que está aprobado, vienen 2 auditorías más que son de seguimiento. En la primera, pues te van a revisar la mitad del alcance que tenías definido en la primera instancia, ¿ok? Y en la segunda, que fue la que acabamos de pasar este año, pues te revisan el complemento, lo que no se revisó en la primera auditoría de seguimiento. ¿Y cómo es esto? Al final nosotros, como trabajamos en una organización que tiene definidos procesos, la ventaja es que también somos consultores, pues la forma en la que atacamos esta
esta encomienda o este emprendimiento pues siempre va a ser a partir de la definición de un programa de mejora. En este caso pues el alcance va a estar reducido totalmente a un alcance inicial. Pues identificar cuál va a ser el alcance para esta, o cuál fue el alcance para esta auditoría, en términos, ok, pues entonces vamos a reforzar, vamos a hacer una auditoría interna, como lo hacemos en aseguramiento de calidad, para identificar qué elementos pues se dejaron de usar o necesitamos reforzar para pasar esta auditoría de seguimiento, ¿no? Entonces se identifica en primera instancia el alcance. 2, las personas que van a participar, porque al final del día luego puedes tener rotación dentro de la organización, entonces vas a tener que capacitar a nuevas personas, o si son las mismas pues ya es una ventaja, ¿no? Porque al final del día pues ellos ya tienen la experiencia previa. Si son nuevos pues tú tienes que explicarles, y pues ahí le aumentas una probabilidad de riesgo, pues al final, porque pues es la primera vez que van a pasar por ahí. Se hace esta revisión, se ve qué tanto se tiene que ajustar. Si estamos perfectos pues nos seguimos, si no pues ajustamos, ¿no? Viene esta auditoría que justamente es externa, y nos revisan aquellos elementos que pues no se revisaron en la primera de seguimiento, ¿no? Y cómo es esta revisión, pues nosotros debemos de demostrar que tenemos implantado o que seguimos usando, en este caso, el sistema de seguridad de la información, ¿okay? A partir del uso de los procesos y de las políticas. Y en este caso, pues, pues es un grupo. En este caso, pues la dinámica es, pues está el auditor, te va a entrevistar de acuerdo a tu alcance, de acuerdo a tus responsabilidades. Tú tienes que ir mostrando la evidencia, ¿ok? Para que ellos vayan corroborando con su norma. En este caso, pues todo debe estar pegado a la 27, ¿no? Todas tus evidencias. Ok. Oye, en ese sentido digo, se oye fácil, ¿no? Así es. ¿no? Pero la verdad no creo. O sea, no es difícil. Lo que pasa es que es mucha talacha. Bueno, tal vez yo digo que no es difícil porque pues yo conozco, ¿no? Al final, como pues, tú como consultor sabes que para dónde irte, ¿no? Será difícil si le toca a una organización que empieza de proyecto, que pues sea la primera vez que pasa por ahí y no conoce todo esto, ¿no? Entonces sí podemos tener varios tipos de complejidad que va a depender obviamente del grupo que participe, ¿no? Si es un grupo que ya conoce, pues no va a ser tan complejo, sino va a ser bastante talachudo. Si es un grupo nuevo, pues sí va a ser complejo. La curva de aprendizaje, de entendimiento de la norma y cómo funciona, cómo se implementa dentro de la organización, y a eso le vas a sumar al equipo de trabajo que va a implementar. Ok. Fíjate que de alguna manera, digo, en anteriores travesías hemos platicado un poquito más de lo que es esta norma, ¿no? Pero nada más como para tal vez alguien que nos esté viendo por primera vez, nada más así de qué tiempo más o menos, hablábamos de la primera parte que es implementar, ¿no? Lograr primero la certificación. ¿Qué tiempo más o menos es lo que se lleva Hugo en promedio? Y a lo mejor sé que son muchos controles, no sé, 2, 3 controles que tú digas, estos son los que tal vez les puede complicar o que son los que podrían llevarles más tiempo. ¿Cuáles serían? Ok, ¿qué controles te pueden llevar más tiempo? Pues todos los que tengan que ver con redes, pues, porque es que digamos que acá tenemos que identificar la infraestructura que pueda tener la organización, ¿no? Okay. Porque al final del día, me refiero a infraestructura tanto, bueno, recursos humanos como materiales, ¿sabes? Porque pues lo que hace esta norma es justamente revisar estos dos elementos que son importantes. Entonces, por lo general, los que más cuestan son los de redes, pues porque pueden ser organizaciones pequeñas o muy grandes. Entonces, si son organizaciones muy grandes y tu sistema de gestión de seguridad de la información, en ese caso, digamos que abarca varias áreas, entonces eso se va complicando, ¿sabes? Entonces, por lo general yo diría que los que cuestan trabajo son los de redes. Los más fáciles siempre van a estar definidos a
pues los que por política puedes cumplir, como un control de acceso. Ese es el más fácil, pues, porque puede ser desde que te registres con una libreta o que pongas tu huella en la entrada para que vayas controlando las personas que van entrando, ¿no? De ahí en fuera, pues el más complicado siempre va a ser ese. Y ¿qué otro podría ser? Tenemos redes, los de continuidad, tal vez, porque al final del día el hecho de dar monitoreo y control siempre cuesta un poco de trabajo, ¿no? Incluso a nosotros se nos olvidan a veces ciertas cosas que, bueno, tenía que darle seguimiento a esto, ¿no? Y pues son los dos que se me vienen así a la mente que podrían estar como que digamos que batallando las organizaciones. De ahí en fuera te digo que no son tan difíciles si tienes un equipo. Cuando digo que tengas un equipo, porque muchas veces luego las organizaciones no tienen personas que ejecutan y ya te toca en este caso tener varios roles, entonces pues aumenta la carga de trabajo y el entender pues ya va dificultando las cosas, ¿no? Si tú tienes un buen equipo, digamos que el Happy Path pues te va a ir bien. Ok. Oye, hablamos esto de implementarlo. Ok, pasa la primera etapa, como tú dices, es una revisión mucho más profunda, ¿no? Porque a estas auditorías que son de seguimiento es un poco más tranquilo. Pasas esa evaluación, ¿no? Logras tu certificación. Que además de prepararte, digo, el llegar al momento de la auditoría, hay un año relativamente de que logras tu certificación a esa primera auditoría de seguimiento. ¿Qué pasa? Internamente, ustedes como equipo de este sistema, ¿cómo siguen fortaleciendo? ¿Cómo siguen viviendo? Porque si no, pues nada más la idea no nada más es llegar a 15 días antes de la evaluación y ya lo sueltas y apúrate y lo falta, ¿no? O sea, ajá. ¿no? O lo que ¿Qué pasa en ese año, ¿no? Relativamente. Ok, ¿qué es lo que pasa en primera instancia? Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Que ya te certifiques y tú como organización te relajes y dejes de usar todo lo que se había definido, que digamos que es el escenario más catastrófico. Eso lo podemos ver porque vas a tener que empezar de cero si es que lo sueltas inmediatamente, porque muchas organizaciones sí lo ven como un objetivo, pero dicen, ya llega el objetivo, pero no entienden que hay una parte en la que debe de haber un seguimiento, ¿no? A eso que se definió, a eso que te revisaron y te auditaron y pasaste, ¿no? Entonces, el escenario más catastrófico es, me certifiqué como organización y dejé de usar todo. Ya no le hice caso a mi sistema de gestión de seguridad de la información. El siguiente escenario es, ok, somos una organización que al final del día está acostumbrada a la ejecución de sus actividades apoyándose de los procesos. En pocas palabras, lo que puedo decir es una organización que los va a seguir usando. Debemos de reforzar este uso por medio de auditorías internas. Las auditorías internas nos van a decir como organización qué tanto estamos usando de lo que ya se tiene definido. En pocas palabras, una auditoría interna nos va a decir, dejamos de usar los procesos, dejamos de seguir los lineamientos o seguimos, ¿no? En caso de que una auditoría, el resultado de una auditoría sea baja, pues entonces se va fortaleciendo, tú vas con este caso con el líder de ese proyecto o de ese servicio. Como auditor de aseguramiento de calidad, pues tú estás, digamos que frente a frente con el responsable de ejecutar ciertas actividades. Tú levantas inconformidades en dado caso de que no se ejecuten como estaban planeadas y se reportan, ¿no? ¿Para qué? Pues para ir diciendo, ¿saben qué? Está sucediendo esto, vamos a apretar tuercas para seguir utilizándolo. ¿Por qué? Porque al final del día eso te va a dar el hábito y la persistencia, ¿no? Que va a ser la diferencia entre, ok, pues ahí más o menos estaba el auditor interno persiguiéndome con las auditorías, que cuando sea la hora de tu siguiente, digamos que evaluación, pues va a ser mucho más orgánico y no se va a sentir tanto la carga de trabajo, a diferencia que si de repente te relajas tantito y son cuarto para tu auditoría, corran todos y pónganse a hacer lo que tienen que hacer, pues ahí sí va a ser como más complicado, vas a entrar en un ambiente caótico, en un ambiente pesado y no necesariamente los resultados van a ser lo que esperas, ¿no? Entonces, a mi punto de vista tenemos esos tres escenarios. El primero es en el que te olvidas totalmente de que tuviste algo.
y llegas al mes para que empieces y empiezas desde cero, viene el siguiente escenario donde pues tú te aseguras o te apoyas del auditor interno para que vaya de cierta forma identificando si se va dejando de usar eso que se definió, o el tercer escenario es, ok, nos relajamos tantito y ya cuando nos toque, pues nos vayamos acercando, pues le metemos toda la carne al asador, ¿no? Entonces, eso es lo que podría suceder. En este caso, pues como tenemos la cultura de procesos, a nosotros nos sucedió que íbamos, de todas formas, nos certificábamos y seguíamos ejecutando el sistema de gestión de seguridad de la información como se tenía tal cual definido, ¿no? Y pues también teníamos a nuestro líder de seguridad, que también pues estaba como que al pendiente de que siguiéramos lo que nos dice el sistema. Perfecto. Sí, porque como bien dices, lo fácil es tirar, ¿no? Dejar todo y quererte preocupar hasta 15 días, un mes antes y decir que realmente lo estás ejecutando, ¿no? Muchas veces... Dime. Y ese es un riesgo súper grande, porque al final tú tienes control sobre aquellos elementos que están definidos, ¿no? Sabes cómo van a funcionar, pero no sobre aquellos que no. Por ejemplo, si tú como organización decides, ¿saben qué? Pues vamos a empezar o vamos a retomar esto 2 meses antes de que venga nuestra auditoría de seguimiento. ¿Qué tal si de repente tienes una baja de un recurso, ¿no? humano? Entonces ya se te fue una persona que ya conocía cómo se ejecutaba, ya conocía ese tracking, tenía el conocimiento. Entonces capacitar a alguien más, a alguien diferente, sobre algo nuevo, pues va a ser la curva de aprendizaje, te va a llevar mucho tiempo y no necesariamente va a tener el mismo rendimiento, digamos, el mismo resultado que el que ya se tenía, ¿no? Pero digamos que en términos generales es lo que hacen las organizaciones, o lo que les sucede a las organizaciones. Creen, ya llegamos al objetivo, perfecto, celebremos y todo eso, y se van olvidando, y se van olvidando, y se van olvidando, y dicen, bueno, lo vemos después, y ya pasaron 9 meses, entonces van a tener 3 para correr y hacerlo todo desde cero, ¿no? Prácticamente muchas veces. Entonces todo el esfuerzo que se hizo en un principio, pues se fue a la basura, ¿no? Se fue a la basura, ¿por qué? Porque al final del día viene un seguimiento, pues sí, ya llegué a la meta, pero ¿qué crees? Van a estar revisando que tú sigas con eso que habías dicho que tenías. Claro. Y bueno, ya llegando a ese tiempo, digo, vienen esas son dos, ¿no? 2 auditorías de seguimiento, porque el tercer año te vuelves a certificar. A certificar, ¿no? Igual, digamos que siempre la ventaja que va a tener una organización que ya no es la primera vez, es que ya va a tener insumos internos, ya va a saber cómo funciona, ya no va a ser, obviamente cuando algo es nuevo, pues a ver, investigo cómo funciona, cómo lo prendo, cómo lo apago, cómo lo actualizo, cómo lo programo, pero cuando ya pasaste por ahí, pues ya nada más tienes que ver, ok, pues le voy a bajar volumen, le voy a, o sea, ya nada más es tener que ajustar ciertos elementos y estar al pendiente de que esos elementos que tú ajustaste están de acuerdo a tu realidad organizacional en ese momento, porque al final del día las organizaciones también cambian, ¿no? Y sobre todo en el área en la que nosotros trabajamos, no podemos estar rezagados, no podemos estar quietos, siempre tenemos que estar evolucionando para responder a las necesidades, en este caso de la sociedad, ¿no? Entonces nuestros activos deben de ir evolucionando junto con nosotros para siempre estar, digamos que preparados para cualquier elemento, para cualquier eventualidad que vaya a suceder, ¿no? En este caso, siempre va a ser una súper ventaja que ya hayas pasado por ahí. Si eres nuevo, pues siempre vas a empezar desde cero a todo. Claro. Y bueno, llegado a ese momento, Hugo, digo, son 2, como bien dices, ¿cuánto tiempo se solicita? ¿Cómo coordinas? Como decías, estás manteniendo el sistema todo el año, pero ya cuando empiezas a planear, como dices, tú eres el líder de seguridad, quien planea, quien te involucra a ti como auditor, pero ya en ese inter de ¿cuánto tiempo antes empiezan a preparar y cuáles son las acciones principales que afinas, ¿no? Porque
Una cosa es que venga el sistema corriendo y tú sabes muy bien a lo mejor lo que te pueden venir a auditar. Hay que hacer ciertos detalles de ajuste antes de que te lleves una gran sorpresa. ¿Cuáles serían ese tiempo y esas actividades principales? Digo, depende, yo creo que como bien dices, de cada organización, de cada control, de cada el tamaño de la organización, pero en nuestro caso, ¿cuáles fueron esos puntos clave que dijeron, esto es importante volver a tocar o que no se le olvide a la gente, ¿no? También. Justo, ¿cómo es que en qué tiempo nos avisan? Pues en este caso, el deber ser es que el instituto que nos certificó se acerque con la organización y te digan, ¿saben qué? Pues dentro de 6 meses viene su auditoría, ¿no? ¿Cómo nos tocó a nosotros? Que en este caso el líder y la directora general se acercó al instituto, ¿no? Eso fue una realidad. Nosotros estábamos más preocupados por esa auditoría de seguimiento que la propia institución que nos certificó. Ahí debería de ser al revés, ¿no? Pero pues nosotros somos de procesos y sabemos que siempre estamos como que enfocados en cumplir con ciertos elementos, ¿no? Entonces, en este caso, el responsable de este proyecto, junto con Dirección General, fueron los que se acercaron con el instituto para decirles, oigan, ¿cuándo nos van la fecha para nuestra auditoría de seguimiento? Ahora bien, ¿qué puntos son los que debemos de reforzar o afinar cuando venga o cuando nos encontremos en ese punto de una auditoría de seguimiento? Pues aquellas cosas que se hayan encontrado en tu primera auditoría. Te van a revisar que la hayas resuelto, ¿no? En este caso, yo te hablé de un happy path, que no encontramos nada, pero si se encontraron algo, lo primero que te van a revisar es que tú lo hayas resuelto, ¿no? Y en este caso, pues, va a depender del tiempo que tú tengas, si te relajaste o no cuando te certificaste la primera vez, pues te vas a enfocar en los elementos que te van a revisar. El instituto, el organismo que te va a certificar o que te va a dar la auditoría de seguimiento, te va a decir, mira, pues te voy a revisar estos puntos en esta primera auditoría de seguimiento. Entonces, tú como equipo, pues la estrategia es vamos a asegurarnos de tener todos estos elementos al día y tenerlos bien al corriente, porque es lo que nos van a venir a revisar, más aquellos elementos que nos hayan identificado que ya están resueltos. En eso es en lo que nos fijamos, ¿no? Prácticamente. Principalmente, ¿no? Sí. Tenía apagado el micrófono. Sí, dije, no se me los labios. Ok, bueno, y en esa parte, digo, muchas veces se escucha, ¿no? Digo, qué tan severo, qué tan enérgico, o tan, no sé cómo decirlo más bien, qué tan duro puede ser la revisión, ¿no? O sea, depende del auditor, ¿no? Muchas veces cuando uno va a auditar dicen, ay, eres muy rudo, no lo sé. ¿Cómo suele ser esta parte? Porque de alguna manera, pues es una revisión en 2-3 días, también es mucho movimiento del auditor que viene, de ustedes que están acompañando la auditoría. ¿Qué tanto es tan pesado o ligera este tipo de revisión? En comparación con la primera siempre va a ser mucho más ligero. ¿Por qué? Porque prácticamente te están revisando la mitad del alcance de tu primera, iba a decir de tu primera iteración, de tu primera revisión, ¿no? Entonces, digamos que en términos de si es más pesada, ¿no? Es de hecho mucho más ligera en términos de que se redujo el alcance prácticamente a la mitad, ¿no? Pero ahí también hay una cosa, ¿no? Si tú tenías un alcance de revisar 18 elementos, es un ejemplo, y a la siguiente vas a revisar 9, ¿qué vas a hacer? Pues a tu siguiente revisión le vas a poner más empeño. ¿Por qué? Porque al final del día te vas a sentir mucho más tranquilo de revisar algo. ¿Sabes? A mí muchas veces me da un poco más pendiente las auditorías de seguimiento. ¿Por qué? Porque al final del día ya conocen tu organización. Ya saben cómo te comportas y de cierta forma pueden identificar ciertos elementos que te puedan poner en jaque, ¿no? Porque pues de cierta manera ya conocen a partir de un resultado previo. En este caso, ¿qué tan enérgicos son? Yo siempre he dicho que el auditor va a depender de la formación que tenga y va a depender también de el carácter y sobre todo del equipo con el que se encuentre, ¿sabes? Porque si es un equipo, y nos ha tocado a nosotros cuando hemos participado en auditorías, ¿no?
que si es un equipo tú el que estás auditando, que es desordenado, que al final del día te dice, sí, espérame, o sea, que no están al 100 en donde deben de estar, pues sí llega un momento en el que es un poco fastidioso, ¿no? Entonces, ¿cómo es el auditorio? Siempre digo, pues el auditor va a depender, va a responder de acuerdo a la dinámica que se tenga como equipo. Si tú, persona a la que te estoy revisando, pones atención a lo que te estoy preguntando, tienes los elementos que me dices que tienes y no tratas de hacerte el chistoso conmigo, pues el auditor se la va a ir tranquila, ¿no? Pero si tú le quieres jugar al vivo, pues yo digo que ahí es donde te dicen, no, pues aquí el experto de la norma soy yo. Realmente no te podría decir cómo puede ser un auditor tal cual, pero son los escenarios que me ha tocado. Y yo como auditor pues soy así, ¿no? Trato siempre de hacerlo lo más relajado posible porque pues el hecho de estar en una auditoría, aunque sepa la gente, siempre es un momento de tensión, siempre va a ser un momento de nerviosismo. ¿Por qué? Porque al final del día así nos educaron, ¿no? Prácticamente ser perfectos a la hora del examen. Entonces nada más estamos pensando en eso y la mayoría de las veces estamos nerviosos, ¿no? Y eso como que se propaga. Entonces yo como auditor siempre trato de ser relajado. Los auditores que nos tocaron muy buenos, de hecho, los dos en el seguimiento, tranquilos a la hora de estar revisando, pero siempre estaban enfocados y siempre, digamos que fueron muy profesionales, de hecho, ¿no? Lo que pudo haber sido algo bastante difícil, con ellos fue fácil en el aspecto de cómo lo preguntaban y lo que ellos te pedían, ¿no? Ok. Sobre todo, ¿no? También como dices, estar relajado te ayuda, no presionarte, que finalmente tienes, ¿no? Lo necesario para cubrirlo y solamente tal vez dar que se dé el entender el auditor, que tú lo comprendas y que también sepas responderle, ¿no? Sí, Apropiadamente. que haya un pimponeo adecuado de información, ¿no? Que no te quieras hacer el gracioso en términos de que, ay, no lo tenía y te dije que sí, no, pues no lo tienes y tú me dices acá, ¿no? Porque muchas veces yo creo que eso es lo que nos molesta, que traten de vernos la cara, ¿no? Diciendo, sí se tiene y a la primera hora no. Como que son varios factores, digamos, que pueden ser como una causa raíz del estado de un auditor en esa auditoría en ese momento específico. Claro. Y hacia ya transmitir previo a la gente antes de la auditoría o durante la auditoría, ¿cómo logran eso de involucrar al personal, ¿no? Como tú dices, habrá gente que viene desde la primera evaluación, bueno, desde que fue la evaluación o la segunda, la primera auditoría de seguimiento, pero habrá gente que no. Entonces, ¿cómo vuelven a involucrar? Porque siempre hay los nervios de la gente de escuchar es una auditoría y pues hay gente ¿Qué que hice se mal? ¿Qué pone me mal? El nervioso. hecho de que nos revisen el trabajo, para empezar, es muy fuerte, ¿no? No Ajá, estamos exacto. bien, realmente no estamos acostumbrados a recibir el feedback de buena manera. Como que emocionalmente nos falta trabajar en eso, porque es lo que yo he visto, ¿no? Siempre lo Exacto. tomamos como personal y oye, que no sé qué. Ok, en primera instancia, ¿cómo es que lidiamos con toda esta carga de emociones y con todos estos elementos, si son nuevos o si ya son? Porque al final de cuentas, si son nuevos o si ya tienen ahí, digamos que experiencia en auditorías, los nervios siempre van a estar, ¿ok? Solamente que uno va a estar más nervioso porque no sabe y el otro va a estar más nervioso porque sabe y tal vez no lo tenga. ¿Me explico? O sea, el conocimiento, cuando es en la ignorancia es temeraria, siempre en las auditorías tú te das cuenta, o bueno, por lo menos yo me queda mucho más claro ese dicho, ¿no? En este caso, ¿cómo lidiamos? Una vez que nosotros tenemos, que nos dan la fecha o que nos comparten la fecha de cuando van a ser las auditorías, el líder de proyecto empieza a bombardear, se escucha fuerte, empieza con su campaña de informar a la organización sobre la auditoría, ¿no? Informar a la organización en general, no solamente a los que vamos a participar, porque al final del día es de que toda la organización se entere de qué es lo que va a suceder. Entonces comienzan una vez más con informando a las personas, oigan, va la organización dentro de tal tiempo
va a estar en una auditoría de seguimiento. La auditoría de seguimiento es revisar aquellos elementos que se definieron en la primera para identificar que los sigamos ejecutando, ¿no? Luego lo que se hace son juntas internas, ahora sí con los responsables de ciertos elementos, porque nos comparten el alcance. Entonces cada uno de nosotros dentro del sistema de gestión de seguridad de la información tenemos esas responsabilidades definidas, ¿no? Y a partir de esas responsabilidades, el líder del proyecto se acerca con cada uno de nosotros dentro de juntas, se hace una general para informarnos cuál va a ser la estrategia que se va a tomar. Muchas veces esa estrategia es: vamos a reforzar en términos de frecuencia las revisiones de aseguramiento de calidad, ¿ok? Y vamos a tener sesiones para las personas que son nuevas por primera vez. Se les tiene que capacitar desde cero, obviamente, se les tiene que explicar cuál es la dinámica, se les tiene que explicar cuál es el objetivo y cómo, cuándo y dónde. Al final del día, pues es la primera vez que van a pasar por ahí, entonces se les debe de explicar paso a paso. Después, para las personas que ya hemos participado, pues capacitaciones un poco más ligeras en términos de que, ok, la norma no ha cambiado, ustedes se les olvidó algo, dudas o algo así que se tengan. A partir de ahí, pues se empiezan a hacer las revisiones de aseguramiento de calidad para identificar, las auditorías internas para identificar qué tanto del sistema de seguridad de la información falta, en dado caso de que faltara algo, que se hiciera o se reforzara. Y así es como digamos que se capacita a la gente, ¿no? Como que se les hace una jornada de concientización a todos nosotros, en términos de que, pues mira, si tú vas a participar, pues tú alcances esto, igual, y si no, pues nada más date por informado de que la organización va a estar en tales fechas en una auditoría. Ok. Ahora, en esa parte, Hugo, ya justo ya que ustedes están viviendo la auditoría, ¿no? De alguna manera se va viendo lo ameno, el detalle. Uh-huh. ¿Qué termina siendo? O sea, cuando te dan el resultado, ¿qué es lo grave? O sea, hay cosas que te pueden decir cuando un código es un warning, o realmente qué tan crítico es el resultado. De alguna forma, a lo mejor lo más crítico que podría ser decir, este control ya no estás cumpliendo, el ya no no cumplimiento, lo estás cumpliendo. eso sí, ya listo, ya, el no cumplimiento ya, ni modo. Eso es, digamos que para nosotros, digamos que lo que es el CMMI, la parte de que no completaste tu área de práctica, pues es el no cumplimiento. Ese es ¿cómo podemos decir? La carta más pesada que te encuentren, no cumples, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una observación, una sugerencia de mejora, que son elementos débiles, bueno, no débiles, sino son elementos que pues no te permitieron llegar a la perfección, pero aún así no te causan tanto daño como no hay una no conformidad, pues, un no cumplimiento de algo. Entonces, sí, esos son los peligrosos, los que debemos de evitar, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros que tenemos acceso, bueno, a un ejemplo, digamos que el más sencillo es que de repente los mantenimientos de las máquinas, ¿no? De nuestras máquinas, se debe de tener un inventario, y que ese inventario no se tenga de mantenimiento, pues no estás cumpliendo con lo de los controles. Entonces, pues ya. Esa es la parte, ¿no? Llega al final del reporte, llega al punto del Nos vamos a celebrar. ¿No? Hay que festejar. ¿Qué sigue? Digo, ya es la segunda evaluación, ya es el segundo que viene en camino. Hoy, ¿qué miras? O sea, la norma, como acabas de decir, no ha cambiado, va a cambiar, no lo sé. No, de ¿Qué hecho, sigue? nuestra primera evaluación tenía una versión, y creo que ya hay una versión actualizada. En este caso, yo creo que Carlos tiene como que más información, pero sí sé que se actualizó la norma, que hay una reciente. Entonces, ¿qué es esto? Porque para nuestra siguiente evaluación tenemos que ahora sí actualizar nuestro sistema de gestión de seguridad de la información sobre la nueva evaluación. Si te das cuenta, pues tú dices, ya acabé mi primera evaluación fuerte, ya acabé mis 2 evaluaciones de seguimiento, pero ¿qué crees? Se actualizó la norma. Pues entonces vas a tener que actualizar todos los activos que necesites actualizar de acuerdo a tu alcance, y obviamente para que cumpla con la norma, porque si no cumple con la norma, pues vas a tener ahí un problema, ¿no?
Entonces sí, celebras un ratito, como que te relajas ahora sí porque estás, digamos que el tiempo que dure en tensión, ¿ok? Todos, no solamente el responsable, sino todos estamos en tensión. La organización también, tal vez los que participen en un grado mayor, pero sí se siente como que tenso el asunto, porque al final del día pues es una auditoría, ¿no? Entonces pues ya nos dan los resultados, ¿no? De que somos perfectos o casi perfectos. En este caso, pues llega un periodo en el que nos relajamos como organización. Relajamos en términos de que pues ya dejamos de sufrir tantito, pues, no de que lo olvidemos, porque al final La del presión día... de la auditoría, ¿no? Más bien. Uh-huh. Entonces ya te enfermas porque pues ya tu cuerpo ya suelta, Te entonces ya te relaja. atacan todos los virus. ¿Cómo se llama? ¿Y qué es lo que sigue? Pues en este caso, pues ya comunicar a la organización que se alcanzó el objetivo. En este caso, pues el cierre, así como nosotros tenemos los cierres de fase, pues también hay una parte, incluso como en los benchmarks, que se hace el cierre de toda la parte administrativa de la auditoría, que eso lo hace el líder del proyecto, en este caso, junto con dirección, porque pues, son firmas, pues, para cerrar eso. Y luego viene la publicación, ahí sí no sé cuánto tiempo se tardan, creo que se tardan un poco más que los del CMMI ahora, y ya, ¿no? Y te dan también tus sellitos, tus marcas de agua, todas bonitas para que Claro. no las puedas poner en tu página. Porque ya ves que también tienen ciertas normas para manejar ese tipo de elementos, cómo las vas a compartir, si se comparte, si no se comparte, pues sí, sí es un tema, ¿no? Ok. Y ya luego, pues, ¿cuál es nuestra situación? Que pues para seguir manteniendo todas estas prácticas de seguridad en términos de ser reconocidos, porque al final del día puedes tener prácticas de seguridad y no auditarte, ¿no? Eso no te quita que no lo estés haciendo, simplemente la auditoría es que van a venir los meros meros y te van a decir, ay no, sí está haciendo las prácticas y te van a dar ahí un diploma, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos toca a nosotros? Seguir ejecutando nuestras actividades de seguridad de nuestros datos, tal cual las venimos ejecutando. Sin embargo, acá sí nos va a afectar el cambio de versión de la norma, y se va a identificar pues lo que hacemos internamente, ¿no? Primero pues debemos de tener la norma para identificar esos cambios. A partir de la identificación de esos elementos pues vamos a hacer la trazabilidad para ver a qué activos organizacionales, activos me refiero a guías, procesos, procedimientos, políticas afectan estos cambios, si se tengan que actualizar, si se tengan que agregar nuevos, si se tengan que sacar algunos porque pues ya el control está obsoleto, pues se va a tener que hacer todo ese análisis para una vez más tener nuestros elementos, en este caso nuestros activos organizacionales, cumpliendo con la nueva versión. Y obviamente pues Claro. también todos que vamos a participar ahí, o en este caso el responsable de de toda esta encomienda, pues también se tiene que capacitar, nos tenemos que capacitar en la nueva versión. Definitivo. Ok, ojo. Viéndolo ya así ya de ejecución real, de haber pasado ya las 2 auditorías de seguimiento, ¿cuál es el beneficio que le ves? ¿Cuál es la gran ventaja de llevarlo a ese tiempo y de cumplirla, ¿no? Porque no sé si todas las organizaciones realmente a veces se preocupan o no por ejecutarlas, pero en este sentido, ¿cuál es el beneficio que tú le ves para que la gente realmente que hoy empieza o que ya tiene su certificación y está a punto de hacer este tipo de seguimiento, no lo pierda de vista? ¿Cuál es el beneficio que yo realmente he visto? Que digo, wow, porque ya ves que muchas veces cuando tú tienes estás, digamos que definiendo ciertos elementos, procesos, como que dices, pues como que no estoy encontrando cuál es el valor que le va a dar a la organización, pero digamos que el que a mí me quedó bien claro y sí me sorprendí fue que teníamos los elementos y las herramientas para poder enfrentar los ataques esos que teníamos constantes, que la organización tenía constante, en términos de seguridad, ¿sabes? Ahí sí fue lo que dije, wow, estamos preparados, tal vez no tan preparados para aquellos elementos,
pero sí ya teníamos las herramientas, ya sabíamos qué hacer en caso de un ataque cibernético, ¿sabes? Cuando te secuestran la información y te piden un rescate acá, entonces nosotros cuando nos encontramos en una situación parecida ya sabíamos qué hacer, ¿no? Entonces dijo, wow, esto sí está funcionando y está heavy, ¿sabes? Que a diferencia de que tú dices, bueno, pues tengo un repositorio con ciertos elementos o con ciertas clasificaciones en ese documento que está restringido de que quiénes van a entrar, pues tú dices, bueno, pues escucha divertido, pero al final del día no le prestas tanto atención como cuando de repente te encuentras en un escenario en el que pueden secuestrar tu información, ¿no? Pero no, o sea, sin embargo no lo hacen porque pues tú tienes definidos ciertos elementos y dices, eso está heavy, la verdad, ¿no? Entonces esos son los beneficios, ¿sabes? Que te preparan como organización, porque si los vas diciendo así en chiquito como que no se ve, pero lo que sí es de que vas a tener un sistema de gestión de seguridad de la información que va a tener preparado tus datos como a tu gente para poder enfrentar un escenario en el que esos elementos se vean amenazados en la seguridad. Y es importante porque al final del día los datos, una vez que salen del lugar en donde se encuentran resguardados y se suben a la red, pues ya son públicos y ya van a estar ahí para siempre, ¿no? Por más que trates de eliminarlos, ya van a estar ahí y entonces van a estar expuestos. Claro, ya no hay más, ¿no? Ya está en juego finalmente. Uh-huh. ¿Cómo puedes empezar como una organización? Pues definiendo políticas de seguridad. Empieza por lo más básico, por lo más tranquilo. Si es una organización pequeña, pues velo haciendo paso a paso. Si es una organización grande, pues ahí sí te recomiendo que tengas un super equipo. Ajá, y un super equipo además, porque al final del día, entre más grandes son las organizaciones, se vuelve un poco más complejo todo este tema de la implantación. Claro, sí, mucho más el alcance, más que cubrir, más gente que involucrar. Sobre todo esto, es trabajar con gente siempre es un relajo. La administración del cambio, ¿no? Como siempre decimos. siempre trabajar con personas es un relajo, y sobre todo a pesar de que trabajen en la misma organización, cada uno de nosotros tiene diferentes perspectivas, diferentes educaciones, diferentes formas de ser. Entonces estandarizar un comportamiento de una persona es difícil, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es eso, ¿sabes? Rodearte del equipo, del equipo ahora sí, para que puedas enfrentar un tipo de, bueno, ese tipo de definición de programas de mejora. Claro. Pues sí, es que es parte de, ¿no? Y como bien dices, la mejora es continua. Digo, todos los sistemas, tanto los modelos como las normas, nos piden ello, ¿no? No nada más implementarlo y dejarlo, sino seguirlo evolucionando. Y en este sentido... Y justo, ¿no? Como tú dices, que se use. Y al final del día todas las normas te piden, ok, ¿cuáles fueron las mejoras que le hiciste a todo esto? ¿Cómo identificamos esas mejoras? Pues a partir del uso, que las personas te digan, oye, ¿sabes qué? Esta política está bastante difícil, esta política está inalcanzable, este proceso no se entiende, este proceso no me sirve, este formato tal, ¿no? Entonces, lo importante sí es tener la implantación, pero también el hacer caso del feedback que nos pueda dar, en este caso la operativa o las personas que usemos esos elementos para ir ajustando esos activos de la organización y cada vez hacerlos más apegados a el ongoing de la propia organización. Claro, pues sí, es el continuar. Pues suena muy interesante, digo, el manejo de los riesgos en esta norma es principal. Dices, tú dime. No, esa es la parte más fea, creo que ni siquiera, no, ya siendo sincero, tal vez porque a mí no me gusta el tema, se me haga no difícil, sino bastante vueltosa, no sé si existe esa palabra, como que rebuscado. Ahorita me va a llegar el hate de los defensores de la 27, pero para mí sí es así. Digo, ¿por qué se complican tanto para administrar un riesgo?
y tienes que tener definidos ahí una serie de riesgos para cada uno de los controles. Se me hace como que demasiada burocracia, perdón, en mi punto de vista, todo lo que tenga que ver con riesgos, ¿no? ¿Por qué no esperar y tener así unos elementos que tal vez me puedan suceder y que tal vez te sucede, pero acá pues tienes que administrarlos, ¿no? Es la parte que así no... Creo que sí es lo único que no me gusta de la 27. Siento que sí, eso sería un... Bueno, a ver, hablando de mi punto de vista personal, sí podrían hacer ciertos cambios o ciertos cambios a esa forma de... O ser flexibles, ¿no? Pues sí. Es que yo creo que depende también de quién te revise, porque al final del día hay personas que luego te dicen, no, pues sí te aplican todos los controles, pero pues no me aplican todos los controles, ¿no? Y nosotros no desarrollamos, porque tendría que aplicar los de desarrollo. Claro. O sea, como que sí, como tú dices, ser flexibles, pero sí aplicar esa flexibilidad. Pues sí, porque no todas las empresas usan el mismo traje, ¿no? O sea, no. Digo, es parte debería ser, ¿no? En ese sentido. Sí. Entonces, a lo mejor analizas riesgos cuando son de gran impacto y hay cosas pequeñitas que a lo mejor no vale la pena, ¿no? Y son todos de aceptar. ¿Y para qué? Ajá. No sé. Los acepto y sigo adelante, ¿no? Ya, porque no me afecta. Lo vi, pero no pasa nada, ¿no? No sé. Me hice a un lado y ya no pasa nada. Ajá, justamente. Yo creo que sí es ahí donde... Que justamente creo que sí es la parte en la que no me gusta tanto. Afortunadamente a mí me tocó la auditoría interna. Afortunadamente me tocó la auditoría interna, que para mí es la más divertida al final. Pero sí, creo que es eso. Pues sí, es parte. Ok, ¿con qué deseas cerrar? Y aunque no creas, ya nos llevamos un ratito, me da gusto. ¿Con qué podemos cerrar esta sesión? ¿Alguna recomendación? ¿Algo que tú quieras resaltar de esta parte, de este tema principal que era la auditoría de seguimiento, que tú gustes indicar? Pues al final yo siempre les voy a recomendar a las organizaciones que se acerquen a una norma. En este caso, pues la 27, porque estamos revisando la 27. No estamos revisando la norma, sino estoy hablando cómo fue digamos que la dinámica para certificarme, ¿no? Porque pues ya la norma la vas a ver con un experto, como un instructor justamente, ¿no? Pero yo siempre les voy a recomendar que como organización se acerquen a una norma, que definan procesos, porque eso les va a dar orden a su ejecución y a la operativa. Específicamente, ya hablando de la seguridad, sí hay que preocuparnos por nuestra información, porque al final del día la información es el valor que tiene una organización, ¿no? Entonces, así como tenemos un seguro para nosotros, un seguro para nuestro coche, pues también tener ese seguro, lo podemos ver así, de nuestros datos de nuestra organización, ¿no? Es muy importante. Entonces, sí, yo les recomiendo que se acerquen. Y vaya, o sea, no necesariamente tienen que hacer todo, sino lo pueden hacer por partes, para que no, pues, digamos, que no sufran de un jalón. Pero sí, acérquense a esas prácticas de seguridad. Ok, pues sí, interesante y no dejarlo de hacer. Pues Hugo, como siempre, un gusto saludarte, un gusto compartir, que nos compartas esta experiencia. Son temas, sobre todo ya la vivencia, no tanto la parte teórica, que a veces la teoría dices, wow, suena así o complicado, muy fácil, pero la parte práctica, esa es la diversión, ¿no? La complejidad que pueda tener, los topes que nos podemos encontrar, porque finalmente nada es parejito y bonito. Sí, ¿no? Porque al final del día en la definición pues todo está bien, todo se entiende, hay dudas, no, todo está claro, pero ya empiezo a usar, creo que sí tengo dudas, ¿no? Sí, siempre la implantación es lo que más, no trabajo cuesta, sino lo que más es complicado de cierta forma. Y entonces estas experiencias, espero que alguien les sirva. Si van a participar en un equipo de auditoría, en un equipo para un programa de mejora de ISO 27, yo les recomiendo que digan, yo voy a ser el auditor interno. Hugo dijo que yo fuera el auditor, no más, sale. No, o sea, bueno.
Porque al Ah, final está también bien. el auditor interno revisa que todo esté funcionando, ¿no? Pero también para Claro. ser auditor interno debes de tener cierto perfil y ciertas características, nada más jugando. Eviten riesgos, no es cierto. La administración de riesgos. No es broma. Al final del día siempre va a haber algo que por lo cual no vamos a estar tan a gusto. Para mí, ya saben que es riesgos en la 27, nada más. Pero de ahí en fuera, bueno, va a haber alguien que le guste riesgos. A nuestro, digamos que líder interno le gusta muchísimo riesgos de la 27, entonces pues ya va a depender del perfil que tenga cada uno de Es la ustedes, ¿no? pasión. ¿No? Uh-huh. Ok, y el gusto de muchas cosas. Y el Pues sí, gusto muchas para gracias. sufrir. Bueno, si no ve el riesgo, no es interesante, tal vez. Muchas gracias, Hugo. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. No nos pierdan, síganos escuchando. Las siguientes travesías igual, como esta, siguen siendo temas interesantes de mejora de procesos, de la vivencia como la hacemos dentro de la organización y no nada más como la vivimos con nuestros clientes. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima, Hugo. Hasta luego, Ramón. Muchas gracias a todos. Gracias, síganse cuidando, diviértanse y que ojalá llueva para que sea más fresco. Hasta la próxima.